9 de abril, martes. Juan, capítulo 3, 7, 15. Del libro de Francisco Fernández Carvajal, Hablar con Dios. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Estas palabras de los Hechos de los Apóstoles son como un resumen de la profunda unidad y del amor fraterno de los primeros cristianos. Por tanto, llamó la atención a sus conciudadanos. Los discípulos daban testimonio de la resurrección no solo con las palabras, sino también con sus virtudes. Brilla entre ellos la actitud nacida de la caridad, que busca siempre la concordia. La unidad de la Iglesia manifestada desde sus mismos comienzos es voluntad expresa de Cristo. Él nos habla de un solo pastor, pone de relieve la unidad de un reino que no puede estar dividido, de un edificio que tiene un único cimiento. Esta unidad se fundamentó siempre en la profesión de una sola fe, en la práctica de un mismo culto y en la adhesión profunda de una unidad de una única autoridad jerárquica constituida del mismo Jesucristo. No hay más que una iglesia de Jesucristo, enseñaba Juan Pablo II en la catequesis por España, la cual es como un gran árbol en el que estamos injertados. Se trata de una unidad profunda y vital, que es el don de Dios. No es solamente ni sobre todo unidad exterior, es un misterio, es un don. La unidad se manifiesta pues en torno a aquel que en cada diócesis ha sido constituido pastor, el obispo, y en el conjunto de la iglesia se manifiesta en torno al Papa, sucesor de Pedro. La unidad de fe era entre los primeros cristianos el soporte de la fortaleza y de la vida que se desbordaba hacia afuera. La misma vida cristiana es vivida desde entonces por gente muy diferente, cada una de sus peculiares características individuales, sociales, raciales, lingüísticas. Allí donde hubiera cristianos participaban expresamente y transmitían una sola doctrina con la misma alma, con el mismo corazón y con idéntica voz. Los primeros fieles defendieron esta unidad llegando a afrontar persecuciones y al mismo martirio. La Iglesia ha impulsado constantemente a su Hijo a que velen y rueguen por ellas. El Señor la pidió en la última cena para todos. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, y así ellos estén en nosotros. La unidad es un inmenso bien que debemos implorar cada día, pues todo reino dividido contra sí no permanece, y toda ciudad o casa dividido contra sí no se mantendrá. Y comenta San Juan Crisóstomo, la casa y la ciudad, una vez dividida, se destruye prontamente, y lo mismo el reino, y el que es lo más fuerte que existe, siendo la unión de los súbditos la que afirma los reinos y las casas. La unidad con el Papa, unidad con los obispos, unidad con nuestros hermanos en la fe y con todos los hombres que atraerle a la fe de Cristo. Lo uno, enseña Santo Tomás, no se contrapone a lo múltiple, sino, sino a la división, y a la multitud tampoco excluye la unidad. Lo que excluye la división de cada cosa es su componente. Divide lo que separa de Cristo cualquier pecado, aunque esta separación es más tangible por las faltas de caridad que aíslan a los demás en la falta de obediencia a los pastores de Cristo que constituyen para regir la iglesia. La unidad no se opone a la variedad de caracteres, de raza, de modo de ser. Por eso la iglesia puede ser católica universal y ser una misma en cualquier tiempo y lugar. Es esa unidad inferior, afirma el Papa Paulo VI, lo que confiere
la sorprendente capacidad de reunir a los hombres más diversos respetando, aún más valorizando sus características específicas con tal de que sean positivas, es decir, verdaderamente humanas, lo que se refiere a la capacidad de ser católicas y de ser universal. Los apóstoles y sus sucesores hubieron sufrido el dolor que provocaban quienes difundían errores y divisiones. Habla de paz y hace la guerra, y se dolía San Ireneo. Se tragan el camello y cuelan el mosquito. Los reformas que predicaban jamás podrían curar los destrozos de la desunión. Los primeros cristianos estaban persuadidos de que si su fe gozaban de buena salud, no tenían nada que temer. Debemos pedir mucho la unidad para toda la iglesia, que todos sean uno como somos fieles en la fe recibida y que sepamos obedecer prontamente los mandatos de las indicaciones del romano pontífice y de los obispos en unión con él. La unidad está estrechamente ligada a la lucha ascética personal por ser mejores o estar más unidos a Cristo. Muy pocos podrán hacer el trabajo de toda la iglesia si no hemos logrado esta intimidad estrecha con el Señor Jesús, si realmente no estamos con Él y como Él santificados en la verdad, si no guardamos su palabra en nosotros, tratando de descubrir cada día su riqueza escondida. La unidad de la iglesia, cuyo principio vital es el Espíritu Santo, tiene como punto central las Sagradas Escrituras, que es unión de la signo de unidad y de vínculo de amor. El alejar las discordias y pedir por la unidad nunca se hace más oportunamente que cada cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ofrece al mismo cuerpo la misma sangre de Cristo en el sacramento del pan y del vino, que nos expresa la unidad de este evangelio. Del libro de Hablar con Dios, Francisco Fernández Carvajal, 9 de abril. Bendiciones, hermanos.